Esto sucedió en Madrid, España. Era noche cerrada, y un hombre cogió como cada noche el metro para volver a casa. Pero esa noche sería muy distinta a las demás. Al entrar vio que el vagón estaba vacío. Solo había una joven rubia con la cabeza agachada leyendo un libro y dos hombres vestidos de negro detrás de ella. El hombre, para no estar solo, se sentó frente a la muchacha, ella no decía nada y los dos hombres tampoco. Unas paradas más adelante subió otro hombre con gabardina y unas gafas negras que impedían que se le viesen sus ojos. El misterioso hombre le dijo al otro: no diga nada, pero en la siguiente parada usted se bajará conmigo. El hombre asustado le hizo caso. Y cuando bajaron, el hombre de la gabardina le dijo: le he hecho bajar porque la mujer que estaba sentada frente a usted está muerta, y los hombres que estaban detrás de ella la estaban sujetando. No creas todo lo que dicen, muchas veces somos víctimas de lo que vemos o escuchamos, caemos totalmente en las mentiras de la gente. A veces aprendemos la lección y no volvemos a caer en la misma trampa, otras veces, seguimos haciéndolo sin darnos cuenta de cuál fue el error. Pero ¿qué pasaría si después de aprender la lección, alguien te demuestra que no todo lo que ves es falso? Mi nombre es Isabel, pero prefiero que me llamen Bel para acortarlo. Soy una niña normal de 16 años que le gusta pasar un buen susto de vez en cuando, por eso suelo buscar por internet algún relato que me erizó los pelos, pero después de haber leído tantos dejé de creer en ellos, y perdieron su gracia poco a poco. Un día, encontré una extraña leyenda urbana que decía que si te metías a cierta página a cierta hora, una mujer te vendría a visitar y te arrancaría los ojos. Por supuesto, yo no creí en esa historia, ya no saben qué inventar, me dije, y lo dejé. Se lo pasé a una de mis amigas, pareció entusiasmarle, y me retó para que hiciera lo del relato. Mi ego no me permitía quedar mal parada en ese reto, así que acepté, y me vi forzada a estar sola frente a un monitor, con las luces apagadas, a medianoche y a punto de entrar a esa página. Debo admitir que me dio miedo, ¿y a quién no? Esperé los segundos exactos para entrar a esa página, y al ver los 4 ceros en la hora del monitor, apreté el botón actualizar del navegador. Esta página web no está disponible. ¿Lo habré escrito mal? Antes de que se acabara el minuto de la medianoche, lo intenté varias veces y nada, aparecía otra página, un error, nada, nada. Esa supuesta página no existía, solo era una leyenda urbana. Luego de hacer una foto para que mi amiga me creyera que cumplí con el reto, me puse a dormir como siempre. Al día siguiente, le mostré la foto y me gané la admiración de los que no se atrevieron a entrar, pero uno de ellos parecía no importarle, no era que él también lo hubiese hecho, sino que decía que yo realmente no había demostrado nada, ya que eso no era real. ¿Has oído hablar de la noche de los que lloran? Dijo, me dio un papel con la dirección de una página web muy extraña, estaba escrita con letras y números, no podía entender lo que decía. Bajo la dirección habían unas instrucciones, decían que debía entrar con las luces apagadas, a medianoche y totalmente sola. Clásico, me dije, esto no era nada nuevo para mí, luego de leerlo varias veces, vi una frase que no había visto antes ya que estaba con una letra muy pequeña: debes entrar completamente sola, me extrañé, al parecer era importante ese punto, como sabía que solo era una leyenda urbana solo lo arrugué y lo guardé dentro de uno de mis bolsillos. Tiempo después, vi una noticia realmente extraña en la televisión, una persona había muerto frente a su computador, cualquiera diría que no tenía nada de especial, si no fuera que esa persona tenía medio cuerpo pegado a la pantalla del monitor, es como si alguien hubiese roto el vidrio de una ventana y lo hubiese tirado de los brazos desde adentro, para luego volver a poner un vidrio en medio de su cintura y dejarlo atrapado. Nunca había visto algo así, pero lo que luego oí fue lo que me dejó petrificada. Luego de buscar el historial en su equipo, descubrieron que la última página en la que se había metido fue una extraña web hecha de números y letras, nadie sabe aún su significado. Al instante recibí una llamada, era mi mejor amiga diciendo que vendría corriendo a mi casa. Cuando la veo llegar, llega desesperada diciendo que había encontrado algo fascinante que yo debía ver. Entramos a mi habitación y se puso a buscar en internet la dirección que me había dado esa persona, aparecieron un montón de foros y otras páginas en que alertaban a la gente: no entre a esa página, no se arriesgue, mi tío se murió por culpa de esa página, millones de personas tratando de que nadie entrara a esa página web. ¿Y tú crees que si a ellos les hubiese pasado algo malo, estarían allí alertando a los demás? Nadie dijo nada acerca de qué era lo que uno veía al entrar a esa web, ni por qué estaba escrita de esa forma. No pude evitar sentir miedo al ver todas esas advertencias. Mi amiga parecía muy entusiasmada. ¿Qué tal si probamos nosotras esta noche?
Cuando dijo eso, asentí al instante, como un acto reflejo, traté de negarme de inmediato, pero me siguió insistiendo, no me quedaba otra, debía asumir y entrar en esa página. Esperamos que se hiciera de noche y nos pusimos a probar entrar en esa página, comprobamos varias veces que estuviera bien escrito, pero solo aparecía un mensaje de error: esta página web no está disponible. Quizá fuese como la otra web, donde solo se podía entrar a medianoche. Una vez que vimos los 4 ceros, entramos a la página. Solo había un fondo negro, y unos números en la esquina inferior derecha de la página. No había ningún botón que nos llevara a la página siguiente, nada, solo esos números que subían muy lentamente. Mi amiga empezó a desesperarse, chiqueó como loca toda la pantalla, pero solo logró soltar el pequeño botoncito del mus, que lo tenía fallando desde hace mucho tiempo. Vaya porquería de página, dice, y se levanta, dejándome sola en la habitación. Antes de que saliera, tomó el mus para buscar si había algo que ella no logró encontrar, y cuando pasó el puntero sobre los números, aparece un mensaje escrito en blanco en medio de la pantalla. Bienvenido. Llamé a mi compañera para que viniese a ver lo que había encontrado, volvió corriendo y se sentó a mi lado como estábamos antes. Chiqueó el mensaje y nos llevó a una nueva página, tenía también el fondo negro, y había un pequeño mensaje en el centro que decía algo así como: ¿has venido completamente sola? Y 2 opciones abajo que ponían sí o no. Mi amiga ni siquiera me preguntó, puso sí, apareció otra pantalla completamente en negro, y se quedó allí por bastante tiempo. Nos miramos por un rato, tratando de adivinar qué era lo siguiente, pero un chillido ensordecedor nos hizo devolver la vista a la pantalla. Solo había un mensaje que decía: ¿por qué mientes? Nos llevamos las manos a los oídos, mi amiga suplicaba que apagara los parlantes, pero yo siempre los tengo apagados. Me puse a buscar una manera de apagar el sonido, traté de cerrar la página, pero el botón X no estaba, apreté el botón de apagado, traté de desconectar el computador, pero el chillido no cesaba, tratamos de salir de la habitación, pero el chillido era tan fuerte que apenas podíamos mantenernos en pie. Cuando el chillido cesó, una imagen apareció en la pantalla, mi amiga, que aún estaba sentada frente al monitor, se puso a gritar. Era la imagen de una persona, tenía la piel muy blanca, no tenía cabello ni boca, pero de alguna manera parecía que estuviese sonriendo. Mi amiga trató de levantarse y salir corriendo, pero lo que vi a continuación fue lo que no es posible explicar con palabras. El extraño ser sacó ambos brazos por la pantalla del monitor y tomó a mi amiga de los suyos, la empezó a tirar hacia adentro, yo traté de ayudarla, la tomé de la cintura y traté de mantenerla conmigo, pero solo logré mantener sus piernas fuera, la pantalla se puso en negro nuevamente, y se quedó allí, con medio cuerpo fuera de la pantalla. Había dejado de patalear, ya no se movía. Me di la vuelta para ver si el resto de su cuerpo estaba al otro lado de la pantalla, nada, no había nada detrás del monitor, era como si una trituradora la hubiese destrozado. Salí corriendo a buscar ayuda, nadie me creyó lo que vi. ¿Y quién me iba a creer? Luego de muchos años, comprendí que hay cosas inexplicables en este mundo, y algunas cosas que no tienen por qué ser ciertas. Desde ese día, cada vez que encendía el monitor, recordaba las escenas que vi ese día, pensaba en lo que pude haber hecho y no hice para ayudarla, que pude haber tomado en serio las advertencias que me dieron. Una vez me dijeron que no todo lo que decían era cierto, que no todo lo que mostraban era real. Ahora debo vivir con las consecuencias. Desde que estaba iniciando la primaria, los niños lo miraban con desprecio, hasta asco en algunas ocasiones. Era un niño que había nacido con un tumor benigno, el cual poco a poco iba deformando su cabeza. Toda su vida en la primaria estuvo llena de insultos y apelativos para nada agradables. Lo curioso fue que desde pequeño sentía placer, gozo, una sensación sublime al practicar la coprofagia. A mediados de la secundaria tuvo un accidente al trepar un árbol, se golpeó la testa y la protuberancia en el lado derecho de su cabeza se acentuó mucho más y como consecuencia, en los días posteriores, los apodos en el colegio se multiplicaron. A partir del incidente, ni sus padres ya le prestaban atención, olvidándolo casi por completo. Cuando estaba en el último año de la secundaria, viajaba con sus padres a visitar a su abuela, la cual estaba agonizando. Al regresar a su ciudad, tuvieron un accidente en el que sus padres fallecieron, quedando entonces Ramsey huérfano. Los niños en el orfanato eran excesivamente despiadados con él y sí, como ya has pensado, lo violaron en múltiples ocasiones. Todos los niños menores eran los únicos que le tenían compasión y pena. Hubo ocasiones en que tuvieron que llevarlo al hospital más cercano como producto de las seguidas violaciones que sufría y que como consecuencia le desgarraban el ano.
Poco a poco Ramsey se daba cuenta de que hubiera sido mejor jamás haber nacido y cuando estaba a punto de ahorcarse con una toalla realizó que él no podía suicidarse, que haber nacido con esa deformidad no era por puro gusto de la naturaleza y exactamente en el mismo instante en el que llegó a la conclusión de que él era valioso, también se percató de que odiaba a la humanidad. Al llegar el amanecer con los primeros rayos del sol, Ramsey y los demás huérfanos se vistieron e iniciaron con la rutina diaria, se prepararon para desayunar y fueron al colegio. En la clase de anatomía, el profesor sorprendió a los alumnos con una rata dopada e hizo una demostración de cómo extraer el corazón, los intestinos y el cerebro de una rata. Sin embargo, la escena que más impactó a Ramsey fue la de la extracción de los intestinos, porque vio como el excremento todavía no deyectado chorreaba cual vómito y conociendo sus manías coprófagas, se le hizo agua a la boca. Durante todo el transcurso del colegio al orfanato, esa imagen de las heces fecales recorriendo el cadáver de la rata estaba en su cabeza, deseaba probar ese tipo de desecho que todavía no había tenido contacto con el exterior. La clase del profesor de anatomía, intacta en la memoria de Ramsey, azotaba sus pensamientos más locos, hasta que llegó la hora de dormir y todos los huérfanos, incluyendo nuestro protagonista, fueron a sus respectivas camas. En medio de la noche, Ramsey se despertó con los pasos de Paul, que tenía aproximadamente la misma edad de nuestro coprófago. Además, Paul fue el que hace 5 días había mandado a Ramsey al hospital por otro desgarro anal. Paul ya estaba en el baño más de 15 minutos, a lo que nuestro deforme amigo supuso que estaba masturbándose o defecando. Esta última palabra cayó como un rayo en la memoria de Ramsey. Sin perder tiempo fue a la cocina de puntillas, cogió el cuchillo que pensó era el más afilado y se dirigió al baño. Esperó en la puerta unos 10 minutos más hasta que Paul salga de los servicios higiénicos y cuando este lo hizo, Ramsey, amenazándolo con el cuchillo, reparó que guardara silencio e hizo una incisión con el arma en la zona izquierda del cuello de su víctima. Al poco rato Paul yacía muerto desangrado. Ramsey se dirigió al inodoro y todavía estaban las heces ahí, puso al cadáver en posición de cuadrúpedo, extrajo el excremento del retrete e introdujo el medio kilo de deposición fecal en el ano de Paul. Todavía no se sentía a gusto y al oler sus manos colmadas de estiércol sintió que algo se erectaba entre sus piernas. Sí, amigos míos, también era coprofílico. Ramsey empezó a violar el cadáver de su víctima llegando a eyacular dentro del ano de Paul. Sacó su miembro viril lleno de excremento y fue en este momento en el que recordó la clase del profesor de anatomía. Como consecuencia, tomó el cuchillo e hizo una incisión desde el ombligo hasta debajo de los testículos. Ya no había demasiada sangre, los órganos no se parecían mucho a los de la rata, pero con facilidad localizó el intestino grueso, 3 metros, que contenían restos de deposición fecal. Ramsey estaba en el paraíso, o al menos eso pensó. Llegó a visualizar el fin del intestino que daba al ano, lo cortó con ternura y vio el excremento que había introducido hace media hora mezclado con su semen. En menos de 5 segundos, esa masa repugnante ya se encontraba en la boca de nuestro querido amigo deforme trastornado. Al fin Ramsey estaba satisfecho. Ahora sí puedo morir feliz, pensó. Notó que ya eran las 4:30 de la madrugada, no le importó y se quedó dormido junto al cadáver. Ramsey abrió los ojos y se vio atado a una cama. Todos los demás huérfanos tenían un cuchillo en la mano. Cuando se aseguraron de que Ramsey esté consciente, hicieron una fila. Eran 37 adoptivos. Cada uno pasaba, le hacía un corte y se iba, quién sabe a dónde. Y así fueron 13 cortes en el pecho, 20 dedos amputados, lo castraron, le extirparon las 2 orejas, pero faltaba un niño. Tenía miedo, miraba a Ramsey con pena, hasta que alguien dijo: mira lo que le hizo a tu hermano. Entonces el niño dirigió la mirada a una esquina de la habitación. Efectivamente, ahí estaba el cadáver de Paul. Meditó por un momento, suspiró muy profundamente y luego de un par de minutos empezó a cercenar la zona abdominal de Ramsey, desde el ombligo hasta debajo de los testículos.